Julian se volvió hacia la enorme pizarra blanca que ocupaba toda la pared. Parecía el final, pero a veces, para encontrar el camino correcto, primero hay que llegar al mismísimo borde del abismo y mirar hacia abajo. Pero toda guerra tiene su precio, y pronto descubriría que el genio, por sí solo, no era suficiente para luchar contra el sistema. Estaba cubierta por una compleja red de símbolos integrales y letras griegas. Su creación, su campo de batalla. La conjetura de Croft, como la apodaban en el departamento, era su apuesta por la inmortalidad matemática. Golpeó con la punta de su rotulador el elemento clave. Aquí es donde todos se atascan. Ven una barrera, yo veo una elegante transición. Saboreó aquel momento, aquel silencio resonante, interrumpido solo por el rasguño de su rotulador y la respiración de cientos de mentes que intentaban seguirle el ritmo a sus pensamientos. Era el director de aquella orquesta intelectual. Su costoso traje le sentaba a la perfección y el foco se reflejaba en sus zapatos Oxford impecablemente lustrados. Era la personificación del éxito, un producto de Harvard, autor de decenas de publicaciones, el terror de las conferencias. Fue en ese momento cuando se rompió la armonía. El suave chirrido, apenas perceptible, de un neumático. Luego otro. El sonido era extraño, como el crujido de la espuma contra el cristal. Julian se quedó paralizado. Su mirada se dirigió al fondo del auditorio. Allí, en la penumbra junto a la salida, estaba ella, la limpiadora. Kiana Bell no quería llamar la atención. Su turno había terminado hacía 15 minutos, pero se había quedado un rato más para recoger un carrito que había olvidado en un rincón. Se movía con su habitual cautela, intentando pasar desapercibida como exigía su trabajo. Pero hoy llegaba tarde. La clase, que ya debería haber terminado, aún continuaba. Su uniforme gris desentonaba con la elegante vestimenta de los estudiantes. Llevaba una bolsa de basura en las manos y su carrito de productos de limpieza permanecía cerca, un monumento incongruente a otro mundo invisible. Se quedó paralizada bajo su mirada, esperando que simplemente continuara. Pero Julian Croft no toleraba fallos en su programación bajo el marcador. «Disculpe», dijo con una cortesía gélida, peor que la grosería. «Estamos en pleno proceso intelectual, ¿sabe? Quizá el ruido de su carroza esté impidiendo que surjan grandes ideas». Una risita ahogada recorrió el público. Kiana se sonrojó. Deseaba evaporarse, desvanecerse en el aire. Murmuró un suave «lo siento» y empujó el carrito de vuelta hacia la salida. Pero Julian no había terminado aún. Estaba de muy buen humor y tenía ante sí un público que lo aplaudía. Dio unos pasos hacia ella, con una postura que irradiaba condescendencia. O tal vez tú también quieras escuchar. ¿Te interesa la topología de variedades? Señaló la pizarra, repleta de ecuaciones. Las risas de los estudiantes se intensificaron. Kiana bajó la mirada al suelo, examinando las puntas desgastadas de sus botas de trabajo. «¿Qué opinan?», insistió, regodeándose en su poder. «Tal vez lo resuelvan aquí mismo». Señaló la parte más difícil de la hipótesis. El ambiente en la sala se cargó de una cruel ironía. Los estudiantes sacaron sus teléfonos, anticipando la humillación que luego podrían comentar en el campus. Julián se acercó a la pizarra y rodeó la ecuación con un círculo de forma teatral. «Hagámoslo así», dijo con voz llena de autosatisfacción. «Resuelve esta ecuación y me casaré contigo». Una carcajada ensordeció a Keanu. Fue la gota que colmó el vaso. No solo humillación, sino la crucifixión pública de su dignidad. Algo en su interior, algo que había permanecido latente durante 7 largos años, sepultado bajo capas de cansancio, facturas y olor a lejía, estalló de repente. No se trataba solo de ira, sino del despertar de una dignidad pisoteada durante años, y nadie en aquella habitación sabía aún que aquel arrebato marcaría el principio del fin para el profesor Croft. Durante 7 años fue invisible, durante 7 años guardó silencio.
Suficiente. Se irguió, alzó la cabeza. Su mirada se encontró con la burlona del profesor. En sus ojos no había miedo ni vergüenza, solo una llama fría y serena. Dio un paso adelante. Las risas se apagaron, reemplazadas por el desconcierto. Dejó la bolsa de basura en el suelo. Dio otro paso. El chirrido de sus botas sobre el linóleo resonó ensordecedor en el silencio que siguió. Los estudiantes bajaron sus teléfonos. Julian Croft arqueó una ceja con sorpresa. Había esperado lágrimas, huida, cualquier cosa menos ese movimiento silencioso y decidido hacia él, hacia su tabla. Kiana se acercó al escenario y sin decir palabra subió los 3 escalones. Se detuvo frente a él y por un instante quedaron cara a cara. Él era más alto, vestía un traje que le había costado el sueldo de un mes, pero la profundidad de su mirada era tal que él, involuntariamente, retrocedió un paso. No lo miró, su mirada estaba fija en la pizarra. Extendió la mano, no hacia él, sino hacia la bandeja de marcadores. Sus dedos, acostumbrados al trabajo duro, tomaron con seguridad un marcador negro. Julian rió, pero fue una risa nerviosa y forzada. ¿Qué es esto? ¿Una actuación? Kiana no respondió. Se volvió hacia la pizarra. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. El único sonido era el zumbido del proyector. Su mano se alzó, la punta del rotulador tocando la superficie blanca. Y comenzó a escribir. No parecían los garabatos titubeantes de una estudiante. Era un flujo constante. Los símbolos caían sobre la pizarra con precisión caligráfica, fluyendo uno tras otro, formando una cadena lógica impecable. No dudaba. Era como si la ecuación ya estuviera resuelta en su mente, y lo único que tuviera que hacer fuera plasmarla en el mundo real. Las primeras líneas hicieron que los estudiantes de las primeras filas se enderezaran. Alguien jadeó. Ignoró parte de los cálculos de Julian, tachándolos con una sola línea recta. En su lugar, introdujo un lema que solo unos pocos en la universidad conocían. Aplicó un método de análisis asintótico, considerado demasiado esotérico para este problema. La risa de Julian se le atascó en la garganta. Miró fijamente la pizarra, su expresión cambiando lentamente. La condescendencia dio paso a la confusión a la incredulidad al horror creciente. No solo resolvía problemas, sino que lo hacía con mayor elegancia y sencillez que él. Veía un atajo donde él se enredaba en un rodeo engorroso. Superaba obstáculos que él consideraba infranqueables. No se trataba de memorización, sino de comprensión pura y sin adulterar. Los alumnos que estaban sentados al fondo se pusieron de pie para ver mejor. Un murmullo recorrió las filas. «Mira, está usando la transformada de Laplace. Dios mío, esto es un desvío a través de la teoría de Galois. ¿Quién es ella?» Kiana no los oía. Estaba absorta en su propio mundo, el mismo que había dejado atrás 7 años atrás, un mundo donde solo existían los números, la lógica y la belleza de la razón pura. El rasguño de un rotulador era su única música, la pizarra blanca, su lienzo. Ella escribió la última línea, la identidad final, que demostraba irrefutablemente la hipótesis. Resplandecía en la pizarra por su sencillez y genialidad. Dio un paso atrás, observando su trabajo. Luego, con la misma calma con la que había empezado, volvió a colocar el rotulador en la bandeja. El suave golpe del plástico contra el plástico sonó como un disparo. Kiana se giró. Ni siquiera miró a Julian. Observó a los estudiantes atónitos, con la boca abierta y los ojos muy abiertos. Luego, su mirada se dirigió al profesor. Julian Croft se quedó paralizado. Su rostro palideció. La sonrisa se le congeló en los labios, transformándose en una mueca grotesca. Su cerebro, capaz de procesar los conceptos más complejos del universo, intentaba desesperadamente comprender lo que acababa de suceder. La señora de la limpieza, de piel oscura y con el uniforme gris, acababa de decidir lo más importante de su vida. Decidido con ligereza delante de todos.
La broma se convirtió en pesadilla. El pedestal que había pasado años construyendo se desmoronó en polvo en 3 minutos. Kiana bajó tranquilamente del escenario, se acercó a su bolsa de basura, la recogió y girando el carrito lo empujó hacia la salida. El crujido de las ruedas se fue desvaneciendo por el pasillo. Y Julian Croft seguía inmóvil. Miraba fijamente el tablero, aquella solución impecable y letal, y no podía moverse, no podía respirar. El mundo entero se reducía a un solo punto, una elegante inscripción de símbolos dejada por una mano invisible. El silencio sepulcral del aula se hizo añicos. No fue reemplazado por aplausos ni vítores. Simplemente se fragmentó en 1000 susurros, exclamaciones ahogadas y el clic de los portátiles al cerrarse. Los estudiantes, despertando de su estupor, comenzaron a moverse. Miraron desde la puerta vacía por donde había desaparecido Kiana al profesor petrificado y luego unos a otros, murmurando la pregunta silenciosa: ¿viste eso? Julian Croft parpadeó. Una vez, 2 veces. El mundo volvió a enfocarse lentamente. Lo primero que sintió no fue ira, sino una humillación gélida y abrumadora. Le recorrió las venas, helándole la sangre. Él, el doctor Julian Croft, estaba en su propio escenario, en su propio templo de la ciencia, y había sido destruido públicamente. No por un colega de Princeton, no por un genio del MIT, sino por una señora de la limpieza. Su cerebro, acostumbrado a encontrar explicaciones lógicas para todo, empezó a trabajar febrilmente, aferrándose desesperadamente a cualquier posibilidad. Esto no puede ser cierto. Es un truco, un engaño. Ella vio la solución en alguna parte, la copió, la memorizó. Sí, exactamente. Escuchó a escondidas sus clases. Se quedó semanas afuera de la puerta, memorizando mecánicamente símbolos sin comprender su significado. Esta es la única explicación. Se aferró a ese pensamiento como un náufrago a un clavo ardiendo. La conferencia ha terminado, dijo con voz apagada y quebrada. Ni él mismo se reconoció. Nadie se movió. Todos lo miraban esperando algo más, una explicación, una reacción, una explosión. Dije que la conferencia ha terminado, todos pueden retirarse, gritó, y este colapso le produjo un alivio fugaz y lastimero. Los estudiantes se estremecieron y como si estuvieran sincronizados comenzaron a recoger sus cosas. Se movían con rapidez, pero no dejaban de mirarlo de reojo, a él y a la pizarra. Se marchaban, llevándose consigo su vergüenza. Cada mirada era como un pinchazo. Lo vio en sus ojos, no admiración, no miedo, sino algo nuevo e insoportable. Lástima y aún peor. Curiosidad. La leyenda del genio impenetrable de Croft acababa de hacerse añicos y todos ansiaban verlo más de cerca. Cuando el último alumno desapareció por la puerta, dejando tras de sí un eco resonante de pasos apresurados, Julian por fin pudo exhalar. Se quedó solo con su derrota, que brillaba en la pizarra que cubría toda la pared. Se acercó, estudió cada línea, cada símbolo, y cuanto más tiempo miraba, más se desvanecía el gélido agarre de la humillación ante el abrasador calor de la admiración profesional que de inmediato aborreció. Esto no solo era correcto, era brillante, un rodeo a través de un lema que él mismo consideraba un callejón sin salida, una aplicación de la teoría de Galois. De esta manera, era arte, era poesía matemática. Y eso lo estaba matando. Tomó una esponja de la bandeja, seca, áspera, y con una furia inesperada comenzó a borrar, frotó la pizarra como si intentara arrancarle la piel. El polvo blanco del rotulador voló por los aires, posándose en su cara chaqueta, pero no le importó. Tenía que destruirlo, borrar la prueba de su vergüenza. Cada símbolo borrado le devolvía una cierta sensación de control. Esto ya no está. Y esto. Cuando la pizarra volvió a ser de un blanco impoluto, se apoyó pesadamente en ella con la mano, recuperando el aliento. Pero las imágenes seguían ahí, grabadas a fuego en su retina. Y una cosa más, su rostro,
tranquilo, concentrado, y sus ojos sin rastro de miedo. ¿Quién demonios es ella? Relo. Kiana cerró la puerta del cuarto de servicio tras de sí y el mundo se redujo a un espacio de 2 por 3 metros. Olía a lejía, trapos húmedos y café barato de máquina expendedora. Ese olor había sido la banda sonora de su vida durante los últimos 7 años. Apoyó la espalda contra la fría puerta metálica y finalmente sus piernas cedieron. Se deslizó lentamente hasta el suelo, abrazándose las rodillas. Le temblaban las manos, no de miedo, de adrenalina, de la sensación casi olvidada de volar. Durante 3 minutos, allí, frente a la pizarra, volvió a ser ella misma. No la limpiadora Kiana Bell, no una sombra en los pasillos, sino Kiana, la que ganó las Olimpiadas, la que entró a SUTU a estudiar un posgrado en Caltech a los 24 años, la de quien su director de tesis dijo que tenía una mente prodigiosa. ¿Qué ha hecho ella? El pánico empezó a apoderarse de ella, frío y pegajoso. Había roto la regla de oro, pasar desapercibida. Había llamado la atención. Había desafiado al doctor Julian Croft, la figura más influyente del lugar, el hombre cuya palabra podía decidir carreras. Y ella no era nadie. Personal de servicio, mañana podrían despedirla, sin motivo alguno, por insubordinación, por osadía. Se cubrió el rostro con las manos. Sus palmas olían a tiza del rotulador. El olor la transportó de vuelta al aula, a su rostro, a la expresión de asombro que había reemplazado su arrogante sonrisa. Y a pesar del miedo, en lo más profundo de su ser, una oscura y perversa satisfacción la invadió. Se lo merecía. Él y todos aquellos que la habían mirado durante todos esos años como si fuera un mueble más. Sacó un viejo teléfono del bolsillo. Su hermana, Chloe, sonreía en el salvapantallas. Ella era la razón de todo. 7 años atrás, cuando Kiana estaba a punto de defender su tesis, a Chloe le diagnosticaron una enfermedad autoinmune rara. El tratamiento era enormemente costoso y el seguro solo cubría una pequeña parte. Sus padres habían fallecido hacía mucho tiempo y Kiana era la única que podía ayudarlas. La elección era simple y monstruosa. Era su futuro o la vida de su hermana. Eligió a su hermana. Lo abandonó todo, regresó a su ciudad natal y aceptó el primer trabajo que encontró con un sueldo fijo y seguro médico. Se suponía que sería temporal, pero lo temporal se prolongó durante 7 años. Las deudas se acumularon, la situación económica de Chloe era precaria y Kiana estaba atrapada. Su mente brillante se centraba en calcular presupuestos, optimizar las rutas de limpieza y encontrar los productos de limpieza más baratos. ¿Por qué lo perdió hoy? Porque no solo la había tocado, se había burlado de su esencia misma, había devaluado su mundo, su pasión, lo único que le quedaba de su vida pasada, y ella no pudo soportarlo. Le respondió en el único idioma que él entendía, el de las matemáticas. La puerta del cuarto de servicio crujió. María, otra limpiadora, una anciana de mirada amable, apareció en el umbral. «Kiana, ¿estás ahí?» Oí un ruido. Los estudiantes decían. Se interrumpió al ver a Kiana sentada en el suelo. «Cariño, ¿qué pasó? ¿Te hizo daño a alguien?» Kiana alzó la cabeza. ¿Cómo podía explicarle aquello? Que acababa de destrozar públicamente al profesor más famoso de la universidad, que había cometido un acto de desafío intelectual. Ella solo sonrió débilmente. «No, María, estoy bien, es solo que ha sido un día largo». María la miró con recelo, pero no insistió. «Bueno, mira, si pasa algo, ya sabes dónde encontrarme. Y no olvides que mañana hay una inspección de limpieza en el edificio 3. El decano Albright estará allí personalmente». Kiana asintió. Dean Albright, inspección de limpieza. La realidad la golpeó de nuevo como un puñetazo en el estómago. Mañana se pondría el uniforme, cogería la fregona y se aseguraría de que no quedara ni una mota de polvo en los rincones.
Pero algo había cambiado, el ambiente era distinto. Habiendo liberado al genio de la lámpara, no sabía si podría volver a meterlo. Y lo peor de todo, no estaba segura de querer hacerlo. Se puso de pie, con los músculos doloridos por el esfuerzo. Caminó hacia el pequeño espejo empañado que colgaba en la pared. Una mujer cansada, vestida con un uniforme gris, la miró fijamente. Pero por primera vez en años, un brillo resplandeció en sus ojos, peligroso, luminoso, desafiante. Una chispa de idea. Durante los 2 días siguientes, Kiana se refugió diligentemente en su caparazón de invisibilidad. Llegaba puntualmente a su turno a las 11. Recibía en silencio su tarea de limpieza y desaparecía entre los ecos de los pasillos nocturnos de Northwood. Evitaba el edificio de matemáticas como la peste. Los rumores, por supuesto, corrían como la pólvora. Podía sentirlos, las miradas curiosas de los estudiantes que merodeaban por la biblioteca, los susurros de los estudiantes de posgrado en la sala de fumadores. ¿Es ella? Esa señora de la limpieza. Los ignoraba, cabizbaja y acelerando el paso. Rogaba al universo que aquella tormenta amainara, que la olvidaran. Pero el universo parecía tener otros planes. El miércoles por la tarde, mientras vaciaba las papeleras del pasillo del edificio administrativo, se topó con él. Un cartel azul brillante en un tablón de anuncios de corcho, algo que había visto cientos de veces, pero a lo que nunca había prestado atención. Competencia matemática anual por invitación de Northwood. Grandes letras blancas prometían gloria y desafíos intelectuales. Debajo, bajo los logotipos de los patrocinadores, había una frase que dejó a Kiana sin aliento. Gran premio, 250 Tazil, patrocinado por Wechsler Dynamics. $250,000. La historia continúa. Cuéntanos de dónde eres y no olvides suscribirte y darle a me gusta. La cifra la atravesó eclipsando todo lo demás. Se quedó paralizada, con la bolsa de basura en la mano, mirando fijamente el cartel. Aquella cantidad no era abstracta, tenía una forma concreta y tangible. Era el nuevo tratamiento experimental que el médico había mencionado para Chloe. Era la oportunidad de saldar la enorme deuda médica que pendía sobre ella como la espada de Damocles. Era libertad, no solo libertad financiera, sino la libertad de respirar, la libertad de dejar de temer cada llamada del hospital o del banco. Este número era un salvavidas que le lanzaron a su bote que se hundía. La idea que surgió aquel día en el cuarto de atrás se transformó en un plan claro, frenético y aterrador. La chispa se convirtió en un incendio. Tenía que participar. Miró a su alrededor. La sala estaba vacía. Le temblaban las manos, aún con los guantes de goma puestos. Sacó una foto del cartel con su viejo móvil, fijándose especialmente en la sección de reglas e inscripción. Al día siguiente, 1 hora antes de su turno, llegó a la oficina de registro. No llevaba su uniforme gris, sino solo unos vaqueros decentes y un suéter sencillo. Se sentía como una impostora, una espía en territorio enemigo. Un estudiante voluntario, aburrido, estaba sentado en el mostrador. «Me gustaría inscribirme en el torneo invitacional de Northwood», dijo Kiana, tratando de que su voz no le temblara. La estudiante levantó la vista de su teléfono. ¿Apellido? Bell, Kiana Bell. La chica deslizó los dedos por el teclado. No te veo en las listas de estudiantes ni de profesores. Soy parte del personal, dijo Kiana en voz baja. La estudiante la miró y el reconocimiento brilló en sus ojos. Ah, así que era ella. Lo siento, pero la competencia es solo para estudiantes y profesores. Está en las reglas, señaló el monitor, como diciendo, fin de la conversación. Kiana ya se lo esperaba. ¿Puedo hablar con alguno de los organizadores? ¿Con el decano, por ejemplo? Fue tan inesperado que la estudiante quedó perpleja. La señora de la limpieza pedía hablar con el decano. Tras 15 minutos de discusiones y llamadas telefónicas, finalmente la hicieron pasar al despacho del decano Albright. El despacho del decano era imponente.
paneles de madera oscura, sillones de cuero y retratos de decanos anteriores, hombres severos y barbudos adornaban las paredes. El propio decano Albright era un hombre corpulento y calvo, con la mirada amable pero penetrante de un burócrata. Desprendía el aura de un hombre que valoraba las normas por encima de las personas. Y sí, señorita Bell comenzó sin preámbulos, sin siquiera ofrecerle un asiento. Me han informado de que ha habido un malentendido con respecto a su participación en la competición. Solo quiero presentar una solicitud, señor, respondió Kiana con calma. Me temo que es imposible. Las reglas son clarísimas. Solo estudiantes y profesores. Se trata de un evento académico. Pronunció la palabra katitoiu académico con especial énfasis, subrayando la enorme diferencia entre su mundo y el de ella. Entiendo, dijo Kiana, pero investigué un poco. Respiró hondo. Los estatutos de la Universidad de Northwood, sección 4, párrafo 7, establecen que todos los empleados de tiempo completo tienen derecho a participar en cualquier actividad universitaria, siempre y cuando no interfiera con sus funciones habituales. El torneo invitacional de Northwood se anuncia como un evento universitario. El rostro de Dean Albright reflejó sorpresa. Claramente, no esperaba semejante rechazo. La miró fijamente durante unos segundos, tamborileando con los dedos sobre la mesa. «Esa es una interpretación interesante», murmuró. «Pero el espíritu de las reglas...» «Prefiero atenerme a las reglas al pie de la letra», lo interrumpió Kiana con suavidad, pero con firmeza. Soy empleada a tiempo completo. Se trata de una competición universitaria. Tengo derecho a participar. En ese momento sonó el teléfono de su escritorio. Dean Albright pulsó el botón del altavoz. ¿Sí? Dean, soy Julian, dijo Croft con voz cortante e impaciente. Me acaban de decir que estabas con ella. Dime que la echaste. Dean le dirigió a Kiana una mirada fulminante. Julian, solo estábamos hablando... No hay nada que discutir. Es una farsa. Es una burla a todo lo que hemos construido aquí. Es una limpiadora. No se le puede permitir entrar. Busquen una razón. Cualquiera. Kiana permaneció inmóvil, escuchando cómo se decidía su destino como si no estuviera presente. La humillación le era familiar, pero esta vez estaba teñida de una rabia gélida. Julian, se refiere a los estatutos de la universidad, comenzó el decano. Al diablo con las reglas, estalló Croft al otro lado de la línea. ¿Acaso eres el decano? Haz valer tu autoridad. Si lo registras, retiro mi nombre del jurado y quito el patrocinio de Wexler Dynamics. Ya veremos qué te parece. La amenaza era directa e inequívoca. Wexler Dynamics era el patrocinador personal de Croft. Dean Albright palideció. Miró a Keanu con ojos suplicantes. Vete, no causes problemas. Pero Kiana no tenía intención de irse. Miró fijamente el teléfono. Profesor Croft, dijo en voz alta y clara, ¿tiene miedo? Al otro lado de la línea reinaba el silencio. Incluso el decano Albright se quedó paralizado. ¿Qué dijiste? La voz de Croft era tranquila y letal. ¿Tienes miedo de que te vuelva a ganar? Esta vez en público, con un premio de $250,000 en juego. Continuó, sorprendiéndose a sí misma de su propia audacia. Fue un golpe bajo. Ella lo vio en la forma en que los nudillos de Dean Albright se pusieron blancos mientras se aferraba al borde de la mesa. Hubo una larga pausa. Luego, el orador soltó una carcajada sin humor, chirriante. Bien, sisió Julian. Tú querías esto. Inscríbela, Dean. Dale lo que pide. Quiero verlo. Quiero estar en primera fila cuando haga el ridículo. Personalmente, le crearé tareas que la harán olvidar hasta su propio nombre. En el silencio de la oficina resonaron los pitidos de aviso de que todo estaba despejado. Dean Albright puso cara de haber tragado un limón, suspiró pesadamente, abrió el cajón de su escritorio y sacó un formulario de inscripción. «Rellénalo», le dijo sin mirarla a los ojos. Kiana tomó el formulario. Sus dedos no temblaron. Rellenó los campos: nombre, cargo. En
Departamento, jefe, hizo una pausa por un momento. Luego escribió con seguridad, personal de servicio. Ella le entregó el formulario cumplimentado al decano. Él lo tomó entre dos dedos como si fuera algo sucio. La primera ronda es el sábado, a las 9, sala 301, dijo entre dientes. No lleguen tarde. Kiana asintió. Lo haré. Salió de la oficina con la cabeza bien alta, sin sentir ni miedo ni duda. Solo una gélida determinación. La guerra había sido declarada y ella acababa de dar su primer paso. La noche después de recibir la carta fue la más larga de la vida de Kiana. Trabajaba como un robot, su cuerpo moviéndose por rutas familiares, pero su mente estaba vacía y fría. La desesperación no era aguda, sino sorda, punzante, como un dolor crónico. No solo había perdido, le habían arrebatado incluso la oportunidad de luchar. Fregaba los suelos de los pasillos del edificio de matemáticas y tras cada puerta que pasaba, los servidores y las computadoras zumbaban, funcionando, cargados con el mismo software, la misma llave del mundo al que le habían negado la entrada. Decidió presentar su renuncia oficial por la mañana, en silencio, sin armar alboroto. Simplemente desaparecería, regresaría a su sombra. Sería más fácil para todos. Alrededor de las 3 de la madrugada, estaba limpiando una de las aulas del fondo de la primera planta. Estaba sola en toda el ala del edificio. El silencio solo se rompía por el chapoteo del agua en su cubo y el crujido de un trapo. Por eso oyó pasos silenciosos en el pasillo. Se quedó paralizada, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Vigilante nocturno, pero normalmente no entran en esta ala hasta las 5 de la mañana. Los pasos se detuvieron justo delante de su puerta. La puerta se abrió lentamente, con un crujido. Liam Chen estaba de pie en la puerta, con aspecto nervioso. Detrás de él, en la penumbra del pasillo, se distinguían 2 figuras más. «Kiana», susurró. Se irguió, agarrando la fregona en su mano como si fuera un arma. «¿Qué quieres?» Podemos hablar, pero no aquí». Brandon Miller apareció detrás de él. Se veía mucho más seguro de sí mismo que durante la competencia, pero su mirada conservaba la misma sinceridad. El tercer lugar fue para Emily Carter, una de las mejores alumnas de la clase, conocida por su agudeza mental y su personalidad sarcástica. Kiana los miró a los 3 con incredulidad. «No tengo nada de qué hablar con ustedes. Me retiro de la competencia». «Lo sabemos», dijo Liam rápidamente. «Es decir, lo descubrimos por culpa de esa estúpida regla. Mira, sabemos que esto es una trampa. Todo el mundo lo sabe. Croft ni siquiera intenta ocultarlo». «¿Y qué?». Su voz era áspera. «Las reglas son las reglas». «Stone, al diablo con las reglas diseñadas para ahogar al mejor jugador», interrumpió Emily acaloradamente. Dio un paso al frente. «Lo que está haciendo Croft no es rigor académico, es cobardía, y no lo vamos a tolerar». Brandon dio un paso al frente, con la voz temblorosa por la emoción. «Me ayudaste. No me diste la espalda, aunque tenías todo el derecho a hacerlo. Me enseñaste cómo pensar, a no entrar en pánico. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras te echan». Kiana observó sus rostros serios y jóvenes. En ese momento, no tenía ni idea de que ese paso desesperado le daría no solo una oportunidad de ganar, sino también verdaderos amigos que cambiarían su vida para siempre. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le tendió la mano. No por lástima, sino por respeto. Su coraza se resquebrajó. «¿Qué está sugiriendo?». Su voz se suavizó. «No tengo ni el dinero ni los contactos». Liam sonrió con complicidad. «No necesitarás el dinero, y sobre el acceso, los estudiantes de posgrado tienen sus privilegios». Agitó su carné universitario en el aire. «Hay un laboratorio de dinámica de fluidos computacional en el 3er piso. Siempre está vacío por la noche y tiene las máquinas más potentes del campus, con una licencia completa de Quantix Pro. ¿Vienes con nosotros?». Era una locura. Podían pillarlos a todos y entonces los expulsarían y a ella la despedirían con deshonor.
Era un riesgo enorme. Miró su carreta, el cubo de agua sucia, y luego volvió a mirar sus rostros, llenos de esperanza y justa indignación, y comprendió que arriesgarse y perder no daba tanto miedo como rendirse sin luchar. «Abran paso», dijo, dejando su carrito en medio del aula. Se movían por los pasillos nocturnos como sombras. Liam caminaba delante, guiándolos con seguridad a través del laberinto de pasadizos. Emily caminaba detrás, observando a su alrededor. Subieron las escaleras de servicio, evitando las cámaras. En la puerta del laboratorio, Liam pasó su tarjeta. La cerradura electrónica hizo clic suavemente. Entraron y la puerta se cerró silenciosamente tras ellos. La habitación quedó sumida en la oscuridad, interrumpida únicamente por el parpadeo de los LED azules y verdes de decenas de ordenadores. Olía a ozono y a plástico caliente. Liam encendió un ordenador y la habitación se iluminó con el suave resplandor del monitor. «Bienvenidos al cuartel general de la Resistencia», dijo Emily entre risas. Arrastraron sillas hasta una terminal. Las semifinales eran en 3 días. Tenían 3 noches. «Bien, Quantix Pro», comenzó Liam, abriendo el programa. Una interfaz abrumadora con cientos de botones, menús y ventanas apareció en la pantalla. Lo principal que hay que saber es que es potente, pero poco intuitivo. Fue diseñado por ingenieros para ingenieros, así que la facilidad de uso no es una prioridad. Comenzaron. Trabajaron como un equipo bien coordinado. Liam explicó la arquitectura y la lógica generales del programa. Emily, que había hecho prácticas en Bexler Dynamics el verano anterior, les mostró trucos y comandos no documentados que podían ahorrarles horas de trabajo. Para sorpresa de todos, Brandon resultó ser un genio con el lenguaje de programación del programa. Le enseñó a Kiana cómo automatizar procesos rutinarios y escribir sus propios módulos. Y Kiana absorbía información a una velocidad increíble. No solo memorizaba, sino que hacía preguntas que incluso dejaban perpleja a Emily. «Un momento», dijo una hora después, señalando la pantalla. Si el núcleo del programa procesa los datos como matrices hessianas, ¿significa eso que podemos prescindir del simulador estándar y trabajar directamente con campos tensoriales? Eso debería acelerar los cálculos enormemente. Los 3 estudiantes se miraron entre sí. «Teóricamente sí», dijo Emily con vacilación, «pero nadie lo hace así. Es demasiado complicado». «Muéstrame dónde está la biblioteca de tensores», preguntó Kiana. Le estaban enseñando a conducir y ella ya pensaba en cómo reconstruir el motor para que corriera más. Su cerebro, inactivo durante años en tareas mundanas, por fin recibía el alimento que merecía. No durmió durante 3 noches seguidas. Durante el día dormía unas pocas horas, luego iba a la biblioteca y leía todo lo que encontraba sobre matemáticas computacionales. Por la noche regresaba al laboratorio secreto. Le llevaban café y sándwiches. Se turnaban para vigilar la puerta. Se convirtieron en su pequeño ejército. La última noche antes de las semifinales, trabajó en el problema de examen que le habían preparado. «Me llevó 6 horas», dijo Emily mirando la pantalla. Kiana lo hizo en 40 minutos. No solo usó el programa, sino que lo dominó por completo. Escribió unos breves scripts que automatizaron las partes más complejas y mostraron una solución elegante y sencilla en la pantalla. Amaneció. Los primeros rayos rosados del sol comenzaron a filtrarse por las persianas. Los 4 estaban exhaustos, pero sus ojos brillaban. Kiana se recostó en su silla y miró a sus profesores nocturnos. En sus ojos vio no solo cansancio, sino también un respeto infinito. «No sé cómo agradecerte», dijo en voz baja. Liam sonrió. «No hace falta. Mañana haz lo que mejor sabes hacer. Demuéstrales a todos». «No, de verdad», insistió. «Lo arriesgaste todo por mí». «No lo arriesgamos por ti», dijo Emily con seriedad, apagando el monitor. «Lo arriesgamos por una idea, la idea de que la inteligencia y el talento son más importantes que los uniformes y los antecedentes. Tú nos lo recordaste». Salieron del laboratorio tan silenciosamente como habían entrado.
Los pasillos de la universidad ya comenzaban a llenarse con los primeros estudiantes. Kiana caminó a casa entre la niebla matutina, sintiéndose agotada, pero a la vez increíblemente llena de energía. Las semifinales se celebraron en el laboratorio principal de informática de Northwood, un espacio diáfano repleto de equipos de última generación. Los 6 concursantes restantes se sentaron frente a terminales idénticas y potentes. Una pequeña zona para espectadores, separada por una pared de cristal, albergaba a varios profesores y alumnos. Entre ellos estaban Liam, Emily y Brandon. Sus rostros reflejaban tensión. Julian Croft se encontraba en el centro de la sala. No se molestó en ocultar su triunfo. Era el rey en su castillo y hoy iba a ejecutar al impostor. «Bienvenidos a las semifinales», resonó su voz en la estéril sala. La tarea de hoy pondrá a prueba no solo sus habilidades, sino también la profundidad de su base académica. Mostró un diagrama complejo en la pantalla principal. Este es un problema que simula la desintegración de estados cuánticos en un sistema inestable, pero no se trata de un problema cualquiera. Este es un modelo que desarrollé personalmente para mi tesis doctoral en Harvard. Un suspiro ahogado y atónito recorrió la sala. Incluso los demás finalistas, los mejores, entre los mejores, parecían estupefactos. No se trataba simplemente de una pregunta difícil. Era una pregunta para la que solo existía un experto en el mundo y ese experto era su juez. Los obligaba a jugar en su propio terreno, con sus propias reglas, en un juego de su propia invención. Detrás del cristal, Liam apretó los puños. «¿Cómo es él?», sisió entre dientes. Julian saboreó el efecto. Todos los datos de entrada y las bibliotecas necesarias están cargados en Quantix Pro. Debes crear una simulación funcional que prediga el punto de colapso del sistema con 5 decimales. Tienes 3 horas. ¡Empecemos! Kiana respiró hondo y se sumergió en su trabajo. Durante la primera media hora se sintió segura. La interfaz de Quantix Pro ya no la intimidaba. Cargó los datos, ajustó los parámetros y escribió algunos scripts de optimización que Brandon le había enseñado. Trabajó con rapidez y eficiencia. De reojo, vio que los demás participantes también comenzaban con confianza, aunque a un ritmo más lento. Era evidente que habían leído el trabajo de Croft y conocían su teoría. Ella, en cambio, se estaba dejando llevar por la intuición, confiando únicamente en la lógica pura y sus nuevas habilidades. Lanzó la primera iteración de la simulación. Líneas de código se desplazaban por la pantalla, los gráficos se llenaban, iba por delante de todos. Sintió la mirada de Julian sobre ella y había una audacia en sus acciones. «¿Pensabas que eso me detendría?» Y entonces se topó con la pared. La simulación alcanzó el 99% y se bloqueó. A continuación, apareció un mensaje de error en la pantalla. Singularidad en el núcleo, cálculo imposible. Frunció el ceño, revisó el código. Perfecto. Comprobó los parámetros, todo correcto. Volvió a ejecutar la simulación, el mismo resultado, 99% y se bloqueó. Echó un vistazo a su alrededor. Los demás participantes, aunque exhaustos, seguían trabajando. Sus simulaciones no fallaban. Sabían algo. Había algún secreto, alguna clave que ella desconocía. Miró a Julian. Estaba de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirándola fijamente. Había una fría y maliciosa satisfacción en sus ojos. Había estado esperando este momento, había construido este muro dentro de su tarea, invisible para cualquiera que no conociera sus secretos. Pasó una hora, luego otra. Kiana lo intentó todo. Intentó sortear el error, aislarlo, reescribir el núcleo de la simulación siguiendo los consejos de Emily. Nada funcionó. El obstáculo era insalvable. La maldita barra de progreso se congeló al 99% burlándose de ella. El pánico que había estado reprimiendo durante tanto tiempo empezó a apoderarse de ella. Miró su reloj. Quedaban menos de 40 minutos. Los demás participantes ya estaban terminando, haciendo los últimos ajustes a sus cálculos. Ella era la única que seguía atascada. Y entonces la desesperación la invadió, pesada, sofocante, como una manta mojada.
Todos sus esfuerzos, las noches en vela, la ayuda de sus amigos, todo había sido en vano. Al fin y al cabo, él había ganado. Su mirada recorrió a los demás participantes, jóvenes, seguros de sí mismos, con ropa cara y los portátiles más modernos. Habían crecido en ese mundo, hablaban ese idioma desde la cuna, habían leído los libros adecuados, asistido a los seminarios pertinentes, conocido a la gente indicada. Conocían los apretones de manos secretos, pero ella era una extraña. Una impostora con un suéter gris a la que se le había permitido entrar en secreto durante 3 noches para jugar con los juguetes de otro. Este es su mundo, no el mío. La idea era ensordecedora, no era una simple limpiadora intentando ganar dinero. Era un elemento ajeno que el sistema intentaba rechazar, y el sistema lo estaba consiguiendo. Jamás podría ser una de ellos. Podía aprender las reglas, pero jamás comprendería la cultura. Podía resolver el problema, pero jamás formaría parte del grupo. Sus hombros se desplomaron. Miró sus manos apoyadas sobre el teclado. Los dedos, que antes podían danzar sobre él, se sentían extraños e inútiles. Había perdido. Tenía que admitirlo. Lentamente alzó la mano para saludar al juez y anunciar su retirada de la competición. Y en ese instante, en el punto más bajo de su caída, una voz afloró en su memoria. Una voz suave, ligeramente ronca, perteneciente a un hombre canoso, con una chaqueta de tweed desgastada. El doctor Arthur Weiss, su supervisor en Caltech, el hombre que creyó en ella más de lo que ella misma creía. Estaban sentados en su despacho, repleto de libros, discutiendo sobre un problema complejo. Ella, como ahora, se había topado con un obstáculo, intentando resolverlo con los métodos más modernos y sofisticados. Entonces él se reclinó en su silla, se quitó las gafas y dijo: «Kiana, estás intentando construir una torre hasta el cielo sobre cimientos de arena otra vez. Cuando las herramientas más avanzadas se rompen, casi siempre significa que pasaste por alto algo sencillo al principio. No intentes derribar el muro a cabezazos. Retrocede. Encuentra la grieta en los cimientos. Todo sistema complejo, por muy enrevesado que parezca, se basa en una verdad simple y elegante. Deja de mirar las ramas y encuentra la raíz. Deja de mirar las ramas y encuentra la raíz». La mano de Kiana se quedó suspendida en el aire. La bajó, se reclinó en la silla, alejándose del monitor. Cerró los ojos, aislándose del tic-tac del reloj, del zumbido de los ordenadores y de la mirada triunfante de Croft. La había atraído a su juego, a su complejo e intrincado sistema, y ella había intentado ganar siguiendo sus reglas. Pero, ¿y si todo su sistema, todo su tan alabado modelo de tesis fuera simplemente una torre excesivamente compleja, construida sobre cimientos inestables? ¿Y si existiera otra forma de encontrar la respuesta? No prediciendo el colapso con su modelo, sino demostrando su inevitabilidad con leyes fundamentales. Abrió los ojos. Ya no había desesperación en ellos. En ellos se reflejaba la fría y lúcida furia de una científica que ha descubierto un error en el trabajo de otra persona. Ella no puede ganarle a él, así que jugará el suyo propio. Ignoró la ventana de simulación. Abrió el módulo de cálculo básico de Quantix Pro, que en esencia es una calculadora increíblemente potente. Borró todo lo que había hecho hasta el momento. Quedaban 25 minutos. No intentará arreglar su juguete roto. Utilizará todo el poder de estas computadoras para demostrar que su juguete era innecesario desde el principio. Volverá a los orígenes, a la teoría clásica de la probabilidad y la termodinámica, a la obra de Boltzmann y Gibbs. Sus dedos volaban sobre el teclado. No estaba modelando, sino demostrando. Deducía fórmulas, usando un programa para comprobar rápidamente cálculos intermedios de una complejidad monstruosa. Era un enfoque distinto, más audaz, más fundamental. No intentaba sortear el muro, sino socavar sus cimientos.
Detrás del cristal, Liam, Emily y Brandon observaron horrorizados cómo ella borraba todo su trabajo. «¿Qué estás haciendo?», susurró Brandon. «Lo ha borrado todo». «Shh», dijo Liam, sin apartar la mirada de su rostro concentrado. «¿Ha encontrado algo?». Julian Croft también lo notó. Se acercó observando atentamente su monitor. No vio gráficos de simulación, sino líneas de pura demostración matemática, y su rostro, antes seguro y burlón, se contrajo por primera vez en todo el día. Comprendió lo que estaba haciendo. No intentaba abrir su cerradura. Estaba demostrando que la puerta entera era innecesaria. Quedaban 10 minutos. Los dedos de Kiana volaban. Estaba absorta en ese espacio sagrado donde solo existían ella y la tarea. El mundo dejó de existir. Solo había una verdad final, simple y elegante, que la atraía. La final del concurso Northwood Invitational tuvo lugar en el auditorio principal de la universidad, el Auditorio Founders. Era un espacio majestuoso, con altos techos abovedados, filas de butacas de terciopelo y un enorme escenario donde solían pronunciar discursos, premios Nobel y jefes de Estado. Hoy, el escenario contaba con 2 mesas equipadas con potentes terminales informáticas. Detrás de ellas, 2 pantallas gigantes proyectaban los trabajos de los finalistas. El auditorio estaba abarrotado. Estudiantes, profesores y personal de la universidad habían acudido para presenciar el desenlace de la historia que había conmocionado al campus. Reporteros con cámaras llenaban las últimas filas. Un número apareció en la esquina de la pantalla. Espectadores en línea, 175,000. El mundo entero estaba pendiente. Había 3 personas en el escenario. A la izquierda estaba Alex Rosen, un brillante estudiante de posgrado que había sido considerado el favorito desde el principio. Se mostraba tranquilo, seguro de sí mismo y vestía una camisa impecablemente planchada. A la derecha estaba Kiana Bell con el mismo suéter sencillo. Parecía cansada, pero sus ojos brillaban con una mirada penetrante. Y en el centro, en el podio, estaba Julian Croft. Era el presentador y juez principal de la final. Su rostro era como una máscara, impenetrable, sombrío. Había perdido el control de la situación, y eso se reflejaba en cada gesto tenso de su cuerpo. Deseaba que todo terminara. «Damas y caballeros», comenzó con la voz amplificada por los micrófonos resonando en toda la sala. «Bienvenidos a la final. Hoy, nuestros finalistas se enfrentarán a un único problema excepcionalmente difícil». Hizo una pausa dramática. Este no es un problema de libro de texto, es un problema sin resolver. Se trata de la conjetura de Croft-Wechsler sobre criptografía asimétrica. Es uno de los principales problemas sin resolver en ciberseguridad. Resolverlo podría cambiar el mundo del cifrado digital. Mi equipo y los investigadores de Wechsler Dynamics llevamos 3 años trabajando en ello. «Tienen 4 horas», continuó Julian, ignorando los murmullos en la sala. «Cualquier método, cualquier teoría, cualquier solución que puedan demostrar será considerada correcta. El tiempo empieza». El enorme cronómetro de la pared comenzó su implacable cuenta atrás. 04 Rondero. Alex Rosen se puso manos a la obra de inmediato. Sus dedos tecleaban frenéticamente. Ventanas de programas, simulaciones complejas y gráficos parpadeaban en su pantalla. Estaba empleando técnicas de vanguardia, simulación cuántica, aprendizaje automático para enumerar opciones y algoritmos heurísticos. Era un ataque de fuerza bruta, la encarnación del poder de la informática moderna. Intentaba derribar el muro a la fuerza. Y Kiana no hizo nada. Se quedó inmóvil, mirando fijamente la descripción del problema en su monitor. No tocó el teclado. Junto a su terminal estaban la libreta y el lápiz que había traído. Para asombro de todos en la sala, tomó el lápiz y comenzó a tomar notas en el papel. En la habitación se oían susurros. «¿Qué está haciendo? ¿Acaso piensa resolverlo con un lápiz?». Julian la miró con una mezcla de desprecio y alivio. Estaba destrozada. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Pero Kiana no se rindió.
Siguió las instrucciones del Dr. Weiss, llegó al fondo del problema, desentrañaba las capas de terminología moderna, estados cuánticos, claves asimétricas, complejidad polinómica, y la traducía al lenguaje más fundamental de las matemáticas, el lenguaje de los números. Y cuando lo hizo, vio algo que otros no habían visto. En el corazón mismo de este problema vanguardista yacía un problema ancestral de la teoría de números, el problema de la distribución absoluta de los números primos. 10 minutos, 15, 20. Alex ya había escrito cientos de líneas de código. Kiana seguía mirando fijamente su cuaderno y entonces lo encontró. La conexión, débil, sutil, pero irrefutable. Este problema, que había ocupado a las mentes más brillantes con supercomputadoras, era estructuralmente idéntico a una vieja conjetura que había estudiado en la biblioteca de Caltech, una conjetura formulada por Carl Friedrich Gauss en 1801 en sus investigaciones aritméticas, una conjetura que la mayoría de los matemáticos modernos consideraban un anacronismo bello pero inútil. Ella alzó la cabeza, sabía qué hacer. Se dirigió al ordenador, pero no abrió el módulo de simulación como Alex. Abrió un sencillo editor de fórmulas y comenzó a demostrar su punto. En su pantalla comenzaron a aparecer líneas, nada de gráficos llamativos, nada de código complejo, solo lógica pura, fría e implacable. Paso 1. Demostramos que la conjetura de Croft-Wechsler se reduce al problema de decisión entera en un campo modular. Paso 2. Aplicar el teorema de reciprocidad cuadrática gaussiana para determinar la existencia de dichas soluciones. Paso 3. Utilizando el lema de Gauss, construimos un algoritmo para encontrar estas soluciones. En el aula de matemáticas, los profesores comenzaron a inclinarse hacia adelante observando atentamente su pantalla. Reconocieron teoremas clásicos, vieron lo que estaba haciendo. No estaba intentando derribar la pared. Nadie sabía qué esperar, un intento de salvar las apariencias, un nuevo ataque o una humillación pública. Pero lo que hizo a continuación sorprendió aún más a todos. Encontró una puerta secreta que todos habían olvidado hacía mucho tiempo. Julian Croft dejó de mirar a Alex. Toda su atención estaba fija en la pantalla de Kiana. Su rostro palideció lentamente. Él, un experto de renombre mundial, llevaba años estudiando este problema con las herramientas más potentes y jamás, ni una sola vez, se le había ocurrido abordarlo desde esa perspectiva. Estaba tan cegado por la complejidad de los métodos modernos que no había percibido la elegante simplicidad que los sustentaba. Pasó 1 hora, 2, 3. La pantalla de Alex era un campo de batalla. Su simulación funcionaba, pero solo producía resultados aproximados, con un margen de error demasiado grande. Estaba perplejo y el pánico comenzaba a reflejarse en su rostro. La pantalla de Kiana era como una obra de arte. Cada línea fluía lógicamente de la anterior. Esto no era una batalla, era la construcción de un elegante puente sobre un abismo. Terminó cuando aún quedaban 10 minutos. Su demostración fue completa. No solo demostró que existía una solución, sino que derivó una fórmula elegante que permitía generar estas claves criptográficas sin necesidad de fuerza bruta ni simulación. Resolvió el problema. Respiró hondo. Sus dedos tocaron el teclado por última vez. Tecleó 3 letras, el punto final de esta guerra. QED. QED. Se recostó en su silla. La sala estaba en completo silencio. El cronómetro de la pared marcaba 00.0743. Todos miraban fijamente su pantalla. Esas 3 letras triunfantes. Alex Rosen pausó su simulación y se limitó a observar su decisión, con el rostro reflejando una mezcla de asombro y admiración. El silencio se rompió con un único sonido. ¡Algodón! El anciano profesor de pelo gris que estaba sentado en la primera fila, jefe del departamento de física, se puso lentamente de pie y aplaudió. Otro se puso detrás de él, luego otro, y unos segundos después todo el público estalló en júbilo. No fueron simples aplausos, fue una ovación de pie.
estruendosa, ensordecedora y sentida. La gente se levantó de sus asientos, gritando y silbando. Los estudiantes se abrazaron. Liam, Emily y Brandon, tras el cristal, gritaron más fuerte que nadie, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Los periodistas, olvidando la etiqueta profesional, aplaudieron junto con todos los demás. Fue un triunfo, no solo una victoria en una competición. Fue la victoria de David sobre Goliat, la victoria de la sencillez sobre la complejidad, la victoria de la razón pura sobre la arrogancia. Kiana se levantó lentamente, observó el mar de rostros, las miles de personas que la animaban, vio los flashes de las cámaras, la pantalla del chat en vivo repleta de mensajes. Lo había logrado, lo había hecho por Chloe, lo había hecho por sí misma. Y entonces su mirada se encontró con la de él. Julian Croft permaneció petrificado en el podio. Los aplausos eran su perdición. Cada ronda de aplausos era un golpe devastador para su ego. La miró y ya no había ira ni desprecio en sus ojos, solo una derrota total, absoluta y aplastante. En ese instante comprendió que había perdido más que una simple competición. Había perdido algo mucho más valioso. Y allí estaba ella, en el centro de aquel huracán, la limpiadora nocturna convertida en reina. Y por primera vez en 7 largos años se permitió sonreír. La ovación se prolongó durante varios minutos. Cuando el bullicio por fin empezó a amainar, Dean Albright subió corriendo al escenario, ajustándose la corbata con nerviosismo. Asumió el papel de maestro de ceremonias, intentando restablecer el orden. Anunció a Kiana Bell como ganadora del torneo Northwood Invitational, le entregó un cheque gigante de cartón por $250,000 y la apresuró a bajar del escenario hacia una sala contigua donde ya se había congregado una multitud de periodistas expectantes. Kiana permaneció casi siempre en silencio. Respondía a las preguntas sencillas con monosílabos. Sí, estaba muy contenta. No, aún no había decidido cómo gastar el dinero. Sí, la competencia había sido muy dura. Todavía estaba atónita por su victoria. Y todo aquel circo mediático le parecía un sueño surrealista. Finalmente, una mujer con una libreta se levantó de la última fila. Su voz era tranquila, pero insistente, imponiéndose al bullicio general. Señorita Bell, soy Julia Chang del New York Times. Enhorabuena por su victoria. Su solución, como dicen los expertos, aparecerá en los libros de texto. Pero todos queremos saber no solo qué hizo, sino quién es usted. Su biografía oficial de la universidad está prácticamente en blanco. ¿Podría contarnos su historia? ¿De dónde es? ¿Dónde aprendió todo esto? La sala quedó en silencio. Esa era la cuestión, la pregunta cuya respuesta todos querían oír. Dean Albright abrió la boca para decir algo vago sobre el derecho a la privacidad, pero Kiana se le adelantó. Acercó el micrófono hacia ella. Respiró hondo y miró los cientos de rostros que se volvían hacia ella. Ya no tenía miedo. Me llamo Kiana Bell, dijo con voz firme y clara, sin rastro de autocompasión. Nací y crecí aquí, en esta ciudad, y siempre me han apasionado las matemáticas. Para mí no eran una ciencia, eran un lenguaje, el lenguaje más bello y honesto del mundo, porque en él no hay lugar para las mentiras, solo para las pruebas. Hablaba con sencillez y por eso sus palabras tenían tanto peso. Me fue bien en la escuela, gané las Olimpiadas y obtuve una beca completa para Caltech. Al mencionarse una de las universidades de ingeniería más prestigiosas del mundo, un murmullo de asombro recorrió la sala. El decano Albright parecía haber recibido una bofetada. Me gradué con honores y luego ingresé a la universidad para realizar estudios de posgrado. Trabajé en mi tesis doctoral sobre teoría de números. Mi supervisor, el doctor Arthur Weiss, era un gran hombre. Me enseñó a ver la belleza en las cosas simples. Era feliz. Pensaba que toda mi vida estaría ligada a la ciencia. Hizo una pausa y por un instante una sombra de dolor lejano apareció en sus ojos. Y hace 7 años, mi hermana menor, Chloe, enfermó. Le diagnosticaron una enfermedad autoinmune rara y muy agresiva. El tratamiento fue caro
El seguro fue prácticamente inútil y no teníamos a nadie más que a nosotras mismas. Los reporteros dejaron de tomar notas en sus cuadernos, simplemente escucharon. Tenía dos opciones: mi carrera, mi sueño o mi hermana. Pero en realidad no había opción. Lo dejé todo. Volví a casa para estar con ella, para trabajar y para pagar sus facturas. Acepté un trabajo de limpiadora nocturna en esta universidad porque ofrecía un sueldo fijo y seguro médico. Hice lo que cualquiera en mi situación habría hecho. Echó un vistazo a su alrededor. Mucha gente me pregunta cómo yo, una limpiadora, pude hacer lo que hice, pero nunca dejé de ser matemática. No resolvía ecuaciones en pizarras, las resolvía mentalmente mientras fregaba el suelo. Leía artículos nuevos en la biblioteca municipal después de mi turno. Las matemáticas no son un puesto de trabajo, no son un diploma colgado en la pared, son la forma de pensar, y nadie me pudo quitar eso. Terminó diciendo: esa soy yo. ¿Tienes alguna otra pregunta? Nadie dijo una palabra. Su historia, contada sin una pizca de patetismo ni emoción, fue más poderosa que cualquier acusación. Y en medio de este silencio ensordecedor, la puerta lateral se abrió y Julian Croft entró en el vestíbulo. No miró a los periodistas, no miró a Dean Albright. Caminó directamente hacia la mesa con la mirada fija en Kiana. Se detuvo ante el micrófono junto a ella. Parecía como si no hubiera dormido en una semana. Su impecable traje lucía arrugado y había tal profundidad de cansancio y vergüenza en sus ojos que incluso los periodistas más cínicos guardaron sus cámaras. Se aclaró la garganta. Su voz era suave, desprovista de su anterior firmeza. Mi nombre es Dr. Julian Croft, dijo al micrófono, y me gustaría hacer un anuncio. Se volvió hacia los periodistas. Durante las últimas semanas, todos ustedes han estado contando la historia de David y Goliat. Es una historia hermosa, pero para que sea cierta, Goliat tiene que ser el villano, el monstruo. Y quiero decir que en esta historia yo fui el monstruo. Una conmoción recorrió el pasillo. Cuando vi por primera vez a la señorita Bell, no vi a una persona. Vi el uniforme, vi a la señora de la limpieza, vi a la mujer negra que parecía irrumpir en mi mundo. Construí una caja en mi cabeza, tejida con mis prejuicios sobre clase social, sobre raza, sobre educación, y la metí en esa caja porque era más fácil que admitir que el genio puede tener una apariencia distinta a la que estaba acostumbrada, que la inteligencia no siempre viste un traje caro ni se gradúa en Harvard. Su voz tembló, pero continuó mirando hacia el pasillo. Guardó silencio, reuniendo fuerzas. Su victoria de hoy no es solo una victoria en una competencia, es una lección para mí y, espero, para todos nosotros. Una lección sobre lo que nos perdemos cuando juzgamos a las personas por las apariencias. ¿Cuántos genios como Kiana Bell nos perdemos cada día porque nos sirven el café, sacan la basura o nos limpian el piso? Su decisión en la final no solo fue brillante, fue una revelación. Me demostró que el camino más corto hacia la verdad a menudo se encuentra donde, en nuestro orgullo, ni siquiera miramos. Finalmente se volvió hacia Kiana, la miró fijamente a los ojos y en su mirada ya no había nada más que un remordimiento infinito y angustioso. Kiana, señora Bell, lo que le dije en esa clase, esa broma cruel e imperdonable, lo que hice después, no hay excusa. No solo fue poco profesional, sino inhumano, y fue fruto de mis celos y mi miedo. Lo siento muchísimo, lamento profundamente cada minuto de dolor que le causé. Volvió a mirar al micrófono. Hace unas semanas dije en broma que si resolvía la ecuación me casaría con ella. Hoy, quiero decir, sin rastro de sarcasmo ni humor, esta universidad y de hecho todo el mundo científico estaría encantado si usted, señora Edgar Bell, simplemente nos permitiera formar parte de su mundo. Se apartó del micrófono. Nadie aplaudió, nadie gritó.
El silencio en la sala estaba cargado del peso de sus palabras. Aquello no era solo una disculpa, era una autoinmolación pública, un acto de absoluta humildad. Julian no esperó ninguna reacción. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida sin mirar a nadie. Kiana lo vio marcharse. Y en ese instante no vio a un profesor, no vio a su torturador, vio simplemente a un hombre destrozado, arrepentido, pero que había dado el primer paso, el más difícil, hacia la redención. Sus miradas se cruzaron un instante y en ese intercambio silencioso no hubo ni ira ni triunfo, solo una comprensión silenciosa y triste y quizá un atisbo de perdón. Queda 6 meses después. El sol primaveral inundaba de luz la oficina del último piso del edificio de matemáticas. Era la misma oficina cuya ventana Kiana había alzado una vez desde la oscuridad de su turno de noche. Ahora era su oficina. Era modesta, pero luminosa, y en la enorme pizarra blanca que ocupaba toda una pared había un problema sin resolver, el mismo en el que ahora trabajaba. En los últimos 6 meses, el mundo de Kiana Bell se ha puesto patas arriba. Lo primero que hizo tras recibir el cheque fue pagar un tratamiento experimental para Chloe en la mejor clínica del país. Hace 3 semanas, Chloe la llamó y por primera vez en 7 años, su voz no sonaba a agotamiento, sino a pura y radiante alegría. Remisión. Una remisión estable y segura. Sobre el escritorio de Kiana había una fotografía reciente de las dos, abrazadas, de pie, en una playa soleada, riendo. Esa pequeña instantánea era más valiosa para ella que todos los premios de matemáticas del mundo. Su segundo proyecto fue la creación del Fondo de Becas Bell en la Universidad de Northwood. Una parte del premio y las generosas donaciones de exalumnos conmovidos por su historia se destinaron a la creación de un programa para apoyar a estudiantes y personal talentosos de familias de bajos ingresos, un programa que garantizaba que ningún genio tuviera que volver a elegir entre sus sueños y la supervivencia. La semana pasada conoció a la primera beneficiaria de su beca. Era una joven llamada Rosa, hija de una de las empleadas de limpieza con las que Kiana había trabajado. Rosa era una química brillante y ahora, gracias a la fundación, podía permitirse estudiar en Northwood sin tener que trabajar en 3 empleos. Al mirarla a los ojos, llena de gratitud, Kiana se dio cuenta de que esta era la ecuación más importante que jamás había resuelto. La universidad también cambió. La historia de Kiana se convirtió en un catalizador. Se revisaron las condiciones laborales del personal de mantenimiento y se pusieron en marcha programas de desarrollo profesional. Personas invisibles se hicieron visibles. Ahora, al caminar por el pasillo, los profesores saludaban al personal de limpieza por su nombre. Fue un cambio pequeño, pero trascendental en la cultura del campus. Y la propia Kiana, tras una avalancha de ofertas de prestigiosas universidades y empresas tecnológicas de todo el mundo, para sorpresa de todos, aceptó la de Northwood. Le habían creado un puesto especial, investigadora asociada. Nada de clases, nada de tareas administrativas. Solo ella, el consejo y la libertad para pensar. Ya no vestía el uniforme gris. Hoy llevaba unos vaqueros sencillos y una camiseta con el retrato de Euler. Por fin se sentía como en casa. Se oyó un suave golpe en la puerta de su oficina. ¿Poder? Sonrió sin volverse. «Pasa, Julian. Sé que eres tú. Nadie más llama como si temiera interrumpir mis pensamientos». Julian Croft entró en la oficina. Él también había cambiado. La rigidez de sus hombros había desaparecido. El brillo arrogante de sus ojos también se había vuelto más amable, más tranquilo. Tras su disculpa pública, se refugió en las sombras durante varios meses, rechazando toda entrevista y aparición pública. Muchos esperaban su dimisión, pero se quedó. Continuó impartiendo clases, pero sus alumnos comentaban que eran distintas. Escuchaba más de lo que hablaba, hacía más preguntas de las que respondía. Se acercó a la pizarra y se colocó junto a Kiana. Olía a café y tiza. «Estoy atascado», admitió, señalando parte de la ecuación.
Justo aquí, tu enfoque, que utiliza geometría no euclidiana, es elegante pero crea una paradoja en las condiciones de contorno. No es una paradoja, replicó, cogiendo un rotulador. Es una reflexión. Sigues intentando forzar el problema a 3 dimensiones porque así funciona tu cerebro. Piensa en ello como la sombra de un objeto de 4 dimensiones. Y entonces, ella comenzó a escribir, y él observó su mano, la facilidad y la seguridad con que trazaba los símbolos. Estaban trabajando juntos en una nueva hipótesis. Todo había comenzado por casualidad un par de meses antes, cuando él pasó por su oficina para preguntarle sobre su solución final. Aquella pregunta se convirtió en un debate de 1 hora. El debate se convirtió en reuniones semanales. Ahora pasaban varias horas al día frente a la pizarra. Su colaboración intelectual se convirtió en la comidilla del departamento. Se complementaban a la perfección. Él dominaba los sistemas complejos y la potencia informática. Ella era una genio de las verdades sencillas y elegantes y de las intuiciones inesperadas. Él construía motores potentes. Ella encontraba el camino más corto para ellos. «¿Estás usando tu martillo favorito otra vez, Julian?», le dijo en tono de broma, terminando el esquema. Aquí es donde se necesitaba una llave maestra. Soltó una risita. Era muy diferente de su sonrisa sarcástica anterior. Había calidez en ella. Y tú intentando abrir la caja fuerte de un banco con una horquilla otra vez, Kiana. Es increíble que sigas haciéndolo. Se quedaron en silencio un momento, mirando la pizarra en la que sus 2 caligrafías diferentes se entrelazaban en una sola. «Iko, ¿sabes?», dijo en voz baja, sin apartar la vista de las ecuaciones. «A veces me acuesto por la noche y pienso en aquel día, en el aula, y me asusta pensar que podría haber pasado de largo, que podrías haberte saltado la pizarra, habría vivido toda mi vida en mi pequeño mundo de complacencia, sin siquiera darme cuenta de lo que me perdí». Se volvió hacia ella con la mirada profunda y seria. «No me refiero solo a las matemáticas». Kiana sintió un vuelco en el corazón. Su relación hacía tiempo que había trascendido lo profesional. Se notaba en la forma en que él le traía el café por la mañana, sabiendo exactamente cómo le gustaba. Se notaba en cómo sabía que la leve arruga en su frente significaba que había encontrado un error en sus cálculos. Se notaba en las largas pausas, en el roce casual de sus manos en la pizarra, en la comprensión tácita. «No te arrepientes de haberte quedado aquí, ¿verdad?», preguntó. «No», respondió ella con sinceridad, mirándolo a los ojos. «Me di cuenta de que el hogar no es donde naciste ni donde fuiste a la escuela. Es donde te comprenden». Estaban tan cerca que ella podía sentir el calor de su aliento. El universo pareció reducirse a esa pequeña oficina iluminada por el sol, al espacio que los separaba. Julian respiró hondo, armándose de valor. «Kiana», comenzó con una voz inusualmente baja. «¿Recuerdas aquella estúpida broma mía? Mi primera propuesta». Ella asintió, sin saber a dónde quería llegar con eso. «Lo he pensado mucho y quiero decir que la oferta en sí, en principio, sigue en pie. Solo han cambiado ligeramente las condiciones». «¿Ah, sí?», preguntó arqueando una ceja con sorpresa. «¿Y qué nueva ecuación tengo que resolver esta vez?». Él sonrió, y en esa sonrisa se reflejaba toda la ternura de la que era capaz. «Sin ecuaciones, solo una condición». «¿Cuál?», susurró. «Simplemente di que sí». No esperó respuesta, simplemente se quedó mirándola, depositando en esa mirada toda su esperanza, todo su remordimiento y toda su admiración. Y Kiana, al contemplar a aquel hombre cambiado, complejo, pero tan querido, comprendió que la ecuación más importante de su vida no tenía nada que ver con números. Se trataba de 2 personas que habían superado un odio y un orgullo infernales para encontrar en el otro algo más que la respuesta correcta. Habían encontrado su prueba. No dijo que sí. Simplemente tomó un marcador y dibujó un pequeño símbolo de infinito en el espacio vacío de la pizarra, junto a su trabajo conjunto.
y su sonrisa le dijo todo lo que necesitaba saber.